Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú, hipócrita lector. Soy Christian Barnken, este es el podcast Tú, hipócrita lector, que transmite Radio Pauta y también se puede escuchar en Spotify. Ya lo he dicho todas las veces, el título, me preguntan por qué tú, hipócrita lector, parece un insulto, viene de un verso del poeta Charles Baudelaire que está en el poema El Lector, al comienzo de Las Flores del Mal, en que Baudelaire, después de enumerar una serie de abismos de su propia alma, abismos, desgarros, etcétera, pecados, ¿no? Se da vuelta y mira al lector y le habla del tedio. Tú lo conoces a ese monstruo delicado, le dice Baudelaire al lector, el hastío. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector. Él es escritor, periodista, director de cine, autor de alrededor de 20 novelas, también cuentos, películas, Sobredosis, Mala Onda, Tinta Roja, Sudor, Missing, otros más, y Aeropuertos, una novela de No Lugares que acaba de ser editada por Tusquets. Un libro, podríamos engañar y decir que es un nuevo libro de Alberto Puguet. Sí, me gusta, podría ser leído así. Además, ya que estamos hablando de hipocresía, ¿por qué no podemos engañar? Claro, desde luego, y es una buena hipocresía porque permite leerlo como un nuevo libro, darle una segunda oportunidad. Es que yo creo que es un nuevo libro. ¿Qué pasa con los libros, Alberto? Que hay libros que necesitan una segunda oportunidad en el tiempo, o pasaron sin pena ni gloria, o quedaron guardados. Podríamos alargarlo, Cristian. Bueno, un gusto volver a estar acá. Un gusto, Alberto, bienvenido. Te iba a decir, un gusto estar en el jardín, pero me acuerdo que el jardín de al lado. Este es el jardín de al lado, como Donoso. Sí. No, yo creo que yo he tenido una segunda oportunidad. ¿Ya? Yo creo que eso. Y también como que el mundo me dio a mí una segunda oportunidad. ¿Y en qué consiste esa segunda oportunidad? En que quizás llegó más gente como yo al mundo, que el pop no era considerado una droga dura y ahora es parte de nuestras vitaminas diarias, que los medios, que la idea es, yo creo que más bien por el pop que la baja cultura, o sea, como que Puig terminó no siendo un escritor freak y siendo, yo creo que sigue siendo un escritor freak, pero la gente que sabe, o al menos yo sé que el mundo es más de Manuel Puig que de García Márquez, por así decirlo. O sea, como esos autores terminaron permeando y que la tele no es solo una caja tonta, que los rockeros no son solo drogadictos, que en el fondo Baudelaire sí está conectado a Depeche Mode o a The Cure, y que todos los poetas van cambiando. Entonces eso, yo creo que cuando yo salí no se entendía quién era yo y yo era visto como desechable y como un enemigo. Y quizás no tenía los lectores. Yo sé que tuve algunos lectores, claramente. Pero yo creo que eso, Aeropuertos, que salió después de Missing, fue totalmente ninguneada y creo que no encontró sus lectores. Igual encontró lectores, pero lectores que no tenían ruido, tampoco no habían redes sociales. Eso, el mundo ha cambiado. Ahora se lee incluso con Instagram, tú sabes. Sí, oye, Alberto, en el fondo a ti te tocó bien duro. Tuviste que enfrentar. Sí, por eso yo siempre estuve muy agradecido que tú una vez me invitaste. A la belleza yo no podía creer que tú me ibas a invitar. Yo pensé que me ibas a matar igual. Yo tenía dos veces a la belleza pensar, pero realmente yo de verdad admiro tu vocación, tu dedicación, tu convicción y cruzar y enfrentar esta selva. Esta selva chilena que no era, no dejémonos de cuento, es dura. Cuando es dura, es dura. Y también era latinoamericana. O sea, se cumplen 20 años de Macondo y próximo año. Y claro, y vi una foto que estaban en San Francisco en el LASA, el Latin American Study, celebrando Macondo. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, divertido, pero yo me acordaba cómo atacaban a Macondo, que Macondo había sido como una falta de respeto, una herejía. Era como insultar al Papa. Y hoy Macondo se estudia quizás como, puede estar tú de acuerdo o no, pero como una propuesta más. Dijiste que en una entrevista que García Márquez había hecho mucho daño, y hablaste recién de la comparación entre García Márquez y Puig. Son como dos escritores emblemáticos de dos maneras de escribir. ¿Y por qué Puig ha ido creciendo? Un tremendo escritor. Yo amo a Puig, lo leí todo. Los dos son grandes, gigantes, evidentemente. Pero Puig, que podía haber sido considerado como un escritor B, por decirlo así. Frívolo.
frívolo, ¿no es cierto? Folletinesco, kitsch. ¿No? Bueno, pero hoy kitsch no es una palabra negativa. Exactamente. Sí. Bueno, como fue recuperada Corintellado. Sí, ahí yo creo, bueno, ahí me cuesta un poco más. Claro que sí. Ahí me pongo más hipócrita. Pero hasta Vargas Llosa empezó a hablar bien de Corintellado. Ahora, Vargas Llosa fue una de las personas que le dio duro a Puig. Sí, efectivamente. Ahora, a ver, coloquémoslo Y frente... error de Vargas Llosa ahí. Hay un error. Vamos a hablar de Vargas Llosa, pero coloquemos frente a frente a García Márquez y a Puig. Tú como lector. ¿Como lector o como...? Como lector de ambos primero dos. Es como comparar a la Unión Soviética con Luxemburgo, no sé. Yo creo que García Márquez inventó un mundo. Yo creo que ahora con el tiempo yo he ido entendiendo que lo que él hizo fue algo muy interesante o muy loco, que fue como agarrar o procesar la voz de sus abuelos. Estaba muy interesado en el pasado, el encontrar una voz como mítica, una voz más rural, creo yo. Y Puig es la modernidad, es entender que uno puede ser latinoamericano y ser de un pueblo infame y no por eso no ser cosmopolita. O sea, que uno puede leer libros rusos o franceses o modernistas y vivir en Parral. O sea, que no era una dicotomía, claro, ni una alienación. Y claramente eso, lo importante que es la radio, que es el cine, o algo que me di cuenta yo, que la radio, en la época que yo empecé a querer escribir, que también eso estaba en la tele, en el cable incipiente, en las revistas. O sea, que cada uno armaba su propio pop. Claro, obviamente a Manuel Puig le interesaba más Greta Garbo y yo era más de otro mundo, ¿no? De Olivia Newton-John, por decirlo. Pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? O sea, estas figuras que surgen del siglo XIX, de los medios masivos. Y Puig es mucho más divertido, le interesa más llegar, creo que no al pueblo, dicho de esa manera, pero Puig, como dice Ricardo Piglia, le interesaba el pelambre, el cotilleo. Claro. Y lo transformó eso en personajes menos heroicos, menos épicos, ¿no? Gran género, el pelambre y el cotilleo. Sí. Es la base de la literatura. Bueno, dicen que Gabriela Mistral era una gran cotillera y peladora. Era famosa. Bueno, Chile lo hace bien, digamos. Sí. Bueno, yo tengo un cuento llamado Pelando Rocío. Sí. Alberto, ¿cuál es el libro de Manuel Puig que más te conmovió más como lector? ¿O te emocionó o te fascinó? Casi todo. Yo lo leí todo casi de una, pero Boquitas Pintadas, desde luego. Maravilloso. Después, inmediatamente mano a mano y compitiendo knockout, golpe a golpe, es de Buenos Aires Affair. Que ya me pareció el título alucinante. Yo que me crié en inglés, decía, qué jugado publicar una novela en español con un título en inglés. Y eso como era jugando con la novela policial, y después El beso de la mujer araña. También me encanta el último. Hay un título bien evocador, Maldición eterna, quien lee estas páginas. Qué gran título. Y un poco lo copié en no ficción, que es la idea de hacer un libro que sea todo diálogo. Lo que pasa es que en un momento Puig quizás se volvió más vanguardista de lo que él mismo se daba cuenta. Lo loco de Puig es que siempre lo han visto como alguien extremadamente popular, y lo fue. Pero era muy experimental, o sea, logró hacer cosas experimentales populares, que eso poca gente lo ha hecho. Yo creo que fue mucho más experimental que Vargas Llosa. ¿Y por qué García Márquez hizo tanto daño? Estamos jugando realmente con la expresión. ¿En qué sentido hizo daño García Márquez? A mí me hizo daño porque me hizo sentir primero que él no me tocó, él nunca me ha hecho nada. Nunca lo conocí. Sí. Al ser tan grande, hubo la idea como que había que escribir como él. Y que América Latina, o interpretar América Latina, había que hacerlo en su software, en su código. O sea, la famosa frase que me tocó a mí una vez en Iowa, el famoso centro literario de Estados Unidos, en que yo entregué cuentos, creo que un capítulo de Por favor Robinar, 94, y me dijeron, está bueno, pero parece poco latinoamericano. Y a mí eso ha sido una de las cosas más duras que me han dicho. Claro, ha hecho mal. Porque yo no entendía por qué yo escribiendo sobre tú y yo nos vamos a un café a conversar, y le parecía que ese texto mío no era latinoamericano. Cuando yo siento que tú y yo somos lo más latinoamericano, tú más que yo, lo más latinoamericano que hay. Y Borges es muy latinoamericano. Sí, exactamente. Pero eso ha hecho un daño tremendo en el sentido que
Pareciera que es lo que los ser europeos, exótico, claro, los europeos o los países del primer mundo esperan de Latinoamérica. Y cuando alguien de Latinoamérica escribe de otra manera como ellos esperan, eso les molesta. Sí, o incluso uno puede ser más, para ser mejor onda, lo ningunean o no le interesa. O sea, yo no te voy a invitar a ti a mi fiesta, pero si tú andas con plumas o tú vas a estar explicándome, en el fondo vendiendo una pomada. Ahora, yo creo que García Márquez nunca la vendió. Pero sí todo lo que se armó alrededor de él y sus imitadores, ahí se armó una industria de software, como digo yo. Pasa con algunos escritores. Con Neruda pasó también en poesía de alguna manera. O sea, todos escribían en el software de Neruda. Exacto. Era muy difícil desligarse de Neruda, del tono nerudiano. Ahora, yo por suerte... Y por suerte que existió Huidobro. Claro, exactamente. Y yo por suerte existió Puig, existió un poco Vargas Llosa en mi caso, existió Skármeta, existió toda la literatura inglesa que yo veía, todas las películas que yo veía. Y yo dije, yo puedo ser latinoamericano sin... A mí nunca se me ocurrió imitar a García Márquez. Yo me acuerdo, yo leí García Márquez en el sur de Chile, mochileando, y lo leí como mucha gente hoy joven lee El Señor de los Anillos. Yo lo leí como una saga, como una aventura. Lo pasé increíble, me reía a gritos, no podía parar, ya estaba hasta las 4 de la mañana en una carpa leyendo, pero nunca sentí que era una novela sobre mí. Y nunca sentí tampoco que me llegaba a las profundidades del alma. Me parecía que entretenía mucho, pero que no era sobre... No era Goethe, no era... No era tu Goethe, digamos. Claro, no era... Yo sentía que no hablaba de mis fisuras, de mis secretos. Citaste a Antonio Skármeta, vale la pena recordarlo. Creo que él, de alguna manera, no sé si anticipa, pero podría ser alguien con el cual tu literatura podría encontrar un eslabón o un diálogo en las generaciones anteriores. Totalmente, es un pop. Es un pop, ¿no es cierto? Es un pop, claro. el que se atrevió a hablar de cosas urbanas, como el ciclista del San Cristóbal. A mí me pareció... De meter a los Beatles, etc. Claro, a mí me pareció que ya un cuento llamado El ciclista del San Cristóbal, porque además estábamos mirando el San Cristóbal. Claro, siempre los escritores hablaban de lugares que no existían o inventaban lugares. Pero hablar del Cerro San Cristóbal, que es bastante mundano, a mí me parecía jugado. Y claro, hablaba de los Beatles, hablaba de historia ambientada en Nueva York. Sin duda, Skármeta yo creo que merece... puede haber sido mejor reconocido, creo yo. Bueno, y se volvió super pop al ser el show de los libros, pues, ¿no? Sí. Exactamente. Pero fue profesor mío y sin duda es un eslabón perdido. Y creo que García Márquez opacó esa generación, que es como la post-boom. Exactamente. Porque nadie pudo... O sea, Skármeta no podía transformar el discurso latinoamericano. Él escribía más cuentos, no grandes sagas. En el fondo, alguien tenía que matar al padre y ahí estuviste tú para matarlo. ¿Ah? Yo creo que eso fue. Puede ser, sí. Dicho eso, yo creo que a mí me cae bien García Márquez, creo que no es su culpa y todas esas cosas. Oye, Alberto, vamos a ir un poco a indagar un poco cómo nace el lector, Alberto, cómo entras en la literatura, entras en los libros, entras en la pasión por los libros. Siempre has tenido esta doble militancia, el cine y la literatura, ¿no? Incluso has llegado a decir en algunos momentos... Te leí en una entrevista que estabas haciendo lo que te gustaba hacer, que eso era lo que más te gustaba hacer, cine en ese momento, más que literatura, ¿no? Yo te veo más como escritor. Sí, yo también. Te veo más como escritor que como debe haber sido una entrevista más antigua. Ya. A ver, tú eres un exiliado al revés, así te definiste alguna vez. Es decir, venías desde Estados Unidos, de California, y tus padres inesperadamente regresan. No fue un regreso a Ítaca, ¿no? El regreso tuyo, ¿no? No, era más bien estación terminal. Estación terminal. O sea, o las largas vacaciones del 74, como digo yo. Claro. Yo vine de vacaciones y nunca regresé. Y eso debe haber sido, claro, un shock tremendo, una crisis. Fue un verano, ¿no es cierto? Muy fuerte, muy intenso. Invierno, o sea, un verano gringo, un invierno chileno, digamos. Ya. Y ahí... lo que yo entiendo es que de alguna manera el hecho de tener que aprender un idioma que no era tuyo, que era el español, es lo que te lleva a encontrar en la literatura, en tu escritura, pero también en la literatura, me imagino, un refugio. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo leí algo, yo veía muchas películas en Estados Unidos, yo viví en un mundo idílico californiano, veíamos muchas películas porque era en el barrio, mucha gente estaba en la industria del cine, era cerca de Hollywood, por así decirlo, estaba yo en el valle, en la tierra de Paul Thomas Anderson. Y se leía curiosamente, porque la biblioteca era muy importante, entonces íbamos mucho a la biblioteca, una vez por semana nos llevaban a la biblioteca pública, que son instituciones importantes en Estados Unidos. Sí, y había algo de competencia y de neoliberalismo, supongo,
era el chico que sacaba más libros ganaba. Entonces competíamos quién leía más. Ahora no leíamos libros de cómics, libros para gente de 7 u 8 años. Yo no recuerdo ningún autor importante, aunque sí leíamos Roger Dahl. James Roger and the Dahl, Giant sí, Peach, sí, Charlie ya. and the Charlie Factory, después se hizo Willy Wonka. Y claro, pero en Chile, una vez que vine a estas vacaciones que eran supuestamente de 3 meses y después sigo acá, claro, leer era empecé a leer mucho en inglés primero, porque encontré donde habían libros en inglés, que era en la calle San Diego, los vendían como a huevo. Y ahí leí mucha basura, pero que a mí era... ¿Y ahí conociste a Paco Ribano, no? Ahí conocí a Paco Ribano, o Tiendas del Lado, pero también leía cosas como Tiburón, Sí. como novelizaciones. O sea, yo siempre me crié respetando libros sin que tuvieran como el sello de la calidad. De la gran literatura. por Claro, yo decirlo leía así. a Arthur Haley. Aeropuerto. Esas cosas. Claro, Aeropuerto, bueno, Aeropuerto, De hecho, ¿verdad? en Que la novela Aeropuerto está acá, Aeropuerto sí. viene a propósito una cita que me costó, porque me di cuenta que no eran tan buenos escritores, de Arthur Haley, que es un escritor seguro de tercera línea o de cuarta, pero que en su momento... Habría que revisarlo eso. Habría que revisarlo. Yo creo que lo más probable es que sí, pero que de que vendió millones y mucha gente lo leía. ¿Te acuerdas cómo se leía? Sí. De fábrica de Estaba en suede. todas las casas. Estaba en todas las casas y en todas las casas de veraneo. En todas las casas de veraneo está Aeropuerto, lógico. Y todas Y el esas padrino sagas. de Mario Puzo también. Exactamente, ¿Ah? escritores como de tercera, y después poco a poco empecé a leer en español. Ya, ¿y qué fue lo primero que te abrió la puerta a la literatura en español, que fue un libro? Papelucho. Papelucho. Ahí tenemos que detenernos un poco en Papelucho. Tú has dicho que, y yo estoy de acuerdo contigo, que es una de las mejores novelas o sagas, ¿no es cierto?, de la literatura Yo chilena. siempre he pedido y no me han hecho caso que deberían sacar con una edición para ti, digamos, que sacar los 10, creo, los 10 novelitas en una. Hacer un libro como de 300 páginas sin ilustraciones o con una ilustración muy delicada y poner Papelucho, la novela. Claro, y exacto. tiene unos grandes comienzos de la literatura chilena. ¿Sabes cómo comienza Papelucho? ¿Cómo comienza? Lo que sucede es terrible. Así sucede. comienza. Gran Así- comienzo. Gran comienzo. Gran O sea, comienzo. Yo te hago el challenge, por decirlo, el desafío de qué novela chilena de un escritor serio ha partido así. Yo creo que hay poca gente. Ya, ¿y qué es lo que en el fondo Bueno, mostraba? primero, yo sentía que ya vivir en Chile era terrible. Entonces me parece que lo que sucede es terrible era alguien que decía la verdad. Ya. A mí me empezaron yo ya estaba en el colegio y me hacían leer libros que a mí me parecían que eran muy difíciles. Me acuerdo de un libro que yo no entendí nada hasta el día de hoy, no lo entiendo. ¿Cuál? El último grumete lavaquiano. o cosas de... Francisco Corobano. Sí, me parecía que era un idioma muy rebuscado. Que yo, para alguien que recién estaba aprendiendo español, que decían como el cielo era, o el alba era rosácea. Yo no entendía ni la palabra alba ni rosácea. Entonces, Ya, de y repente Papelucho, en cambio, ¿cómo era el español Pam, de pam, Papelucho? vino. Ujú. No Era mentía, directo. hablaba muy parecido a como Sin hablaba. retórica. Sin retórica, hablaba como en la casa, como hablaban como la gente de la calle, y sin embargo era capaz de hacer imágenes poéticas y decía la verdad. Entonces eso, me pareció que primera vez que yo sentía que alguien en español, a diferencia incluso de la gente que hablaba en español en la calle, que también yo sé que todos mentían, Papelucho contaba la firme. De los escritores chilenos, ¿quiénes son los que han dicho más la verdad? Esa verdad terrible de la que habla Papelucho. Y de la que tú también te haces cargo. Papelucho, después encontré ahí algo de Skármeta, sin duda Donoso, y era más difícil, más retorcido, más freak. Pero después yo pude entender a Donoso. Estamos hablando que a los 11 años, a los 12 a Papelucho yo lo entendía porque mi español era muy básico. Pero sí, me parece que Donoso es un escritor que baja a las profundidades tremendas. Sí, baja a los abismos del alma chilena, podríamos Sí, decir, ¿no? exactamente eso, hace sí. la catábasis, hace Sí, el sí. descenso. ¿Cuál? Y Jorge- El obsceno pájaro, Pero también cosas el más lugar light. sin A límite, mí me encantan los libros más light de él. la Marquesita de Loira. No, me gusta El Jardín del Lado, me parece una El obra Jardín del maestra. Lado, Me sí. gusta Este Domingo, Ujú, sí. que es muy chileno. Me gusta Cuatro para Delfina, Ya. los cuatro noveles. Básicamente eso. Obviamente está El obsceno pájaro de noche. Ahí el caso. Bueno, y ahora Los diarios, que me Ya. parece que es un librazo. Sí, es un librazo. Ahí hay un caso de un escritor que de alguna manera sintió que se había hecho una injusticia con él. Yo creo que de alguna manera había una injusticia. Yo creo que es uno de los grandes Sí. de Latinoamérica. ¿Y qué pasó con Donoso? Que quedó como, no sé, encapsulado y no tuvo
toda la resonancia ni los éxitos que tuvieron los otros escritores y compañeros suyos del boom. Bueno, porque yo creo que él no estaba preparado. En el fondo, él era un hipócrita, en el sentido que yo creo que él quería la fama, pero le daba mucho miedo estar expuesto. Entonces yo creo que él también le interesaba mucho encapsularse. Él estaba literalmente en el closet en muchos de los sentidos. Entonces, y yo creo que él también no se sentía digno de ser querido. O sea, se moría de celos con Vargas Llosa y con García Márquez, pero por otro lado él no era capaz de dar una charla, por así decirlo. Dicho eso, no porque uno sea bueno para dar una charla, uno debería triunfar, y si uno es malo, efectivamente yo creo que nadie lo apoyó. Y bueno, yo creo que además lo que mayor dañó a Donoso también es que no tenía una militancia política muy fácil un domicilio político fácil exacto. de Entonces decía, identificar. como nuestro comunista chileno, con pasaje, con visa internacional. Claro. Porque más bien él hablaba de la ambigüedad y él encontraba razón a todos, ¿no? Y él era capaz de dispararle a todos. A ver, La hablamos... Desesperanza es un libro raro. Sí, también es un libro raro, sí. Sí. De alguien que es el que Y muy de regresa. Providencia, el sí. que regresa a Chile. Bueno, ahí te identificabas un poco tú con Sí. tu propio regreso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es que yo nunca regresé. Ya. Yo siento que me trajeron. A mí la palabra regreso, yo siento que tiene más que ver con Ya, Ítaca. y yo nunca... ¿Y cuál sería tu Ítaca, entonces? ¿A dónde tendrías que regresar tú? A California. Claro. Claro, sí. ¿Y tú cuando vas a California sientes que Ya no, tu bueno, Ítaca- ahora no dejan entrar, ¿no? Trump no deja entrar sí, ahora. bueno, claro, ahora no puedes, no, pero cuando puedes ir, ¿sientes que esa es la Ítaca? Sí. También sé que ya no es mi Ítaca, ya no es mi lugar. Pero me siento extremadamente cómodo y para mí es como, no sé, hay una película que se llama Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que es como mi mundo, digamos, ¿no? Mi estética. Esta es la exploración en literatura en español. ¿Y qué pasó con el inglés? El inglés lo tuviste que dejar para, en el fondo, reformatearte en Sí. español, ¿no es cierto? Buena palabra. Ya, te reformateaste en español. Pero lo seguí leyendo en escondida. Ya, seguías leyendo en inglés a En los inglés. autores. ¿Y Y qué te hasta- pasa cuando lees en inglés? La diferencia el placer distinto de cuando lees en español. Bueno, yo tengo muy claro que cualquier escritor bueno o malo americano que esté traducido, por ejemplo, Paul Auster, yo no lo puedo leer en español. No le creo nada y no entiendo nada. Tengo un problema como de dislexia. Yo solo puedo leer a los escritores en español. en inglés. No, a los escritores que escriben en español solo los puedo leer en español Y a los inglés en inglés. y a los inglés. Ahora, un francés o un ruso, prefiero leerlo en español. Claro. Porque se nota que ya está traducido. Entiendo yo me doy cuenta que están traducidos y como yo no sé francés o ruso, los leo en español. Pero un americano, o sea, Hemingway en español me parece patético. Sí, Porque me doy cuenta. claro. Pero básicamente, más que patético, más que esté mal traducido, yo no lo entiendo, que es un problema como de dislexia. Dislexia con el español. O dislexia No, dislexia con el español traducido. con el español traducido. Sí, Oye, Obviamente me parece que leer a Vargas Llosa en inglés sería muy raro. sí, claro, desde luego. Oye, a ver, ¿cuáles son la lista, los escritores en inglés de anglosajones que te marcaron primero, así como fuimos indagándolo en español? ¿Cuáles fueron los que hablaron de eso terrible de Papelucho, los que te golpearon más como lector? Bueno, ahora me cambié de casa y muchos libros tuve que guardarlo y en fondo uno quiere, ¿con quién uno quiere? Ya, y en esa Rodearse. recogida de libros, ¿cuáles dejaste y cuáles te llevaste contigo? Sí. Bueno, primero, a mí me interesa cada vez más los libros pop. Ya. Libros de cine, colecciones de cine, como Daniel Perry, Guía para Film Fanatic, los textos de Pauline Kael, o sea, muchos libros como se podría decir trash, biografía de músicos, de directores de cine. Para mí esos libros los quiero mucho. Realmente, o sea, entre eso y de Amela Elty, yo me quedo con eso, o sea, sin duda. Porque me dan un grado de placer y es como ir a comprar chocolate y legumbres, ¿no? Para mí es como literalmente Yo también creo que es importante que los libros me hayan dado placer y cariño. Después, en inglés, bueno, Hemingway, Scott Fitzgerald, Bret Easton Ellis. En un momento yo tuve un crash absoluto y al menos, pero uno tiene que hacerse cargo de los cariños antiguos con Douglas Coupland, que yo sentía que era gente que estaba más en mi sintonía, ¿no? ¿Te acordás de Generación X? Sí, claro, por supuesto. Que yo creo que la gente no sabe quién es, pero en un momento fue muy importante. No sé, Donna Tartt, William Styron. William Styron, Sí, claro que sí. Ayúdame. No sé, Y ese William Styron, También, ¿qué es lo que te interesó en él como escritor?
Bueno, a mí me encantó la decisión de Sophie, básicamente me parecía que era un libro sobre un escritor que se hace escritor, que en el fondo se hacía cargo del holocausto, de temas políticos, pero realmente si uno analiza bien la decisión de Sophie es sobre un chico que quiere ser escritor y no sabe cómo hacerlo. Y no se da cuenta que la historia que tiene en esa pensión vale la pena contarla. ¿Y te pasó es el material. ¿Te pasó un poco lo mismo a ti? Te podría decir, el material vive en el segundo piso. Está ahí, claro. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Oye, ¿eso fue lo que te pasó a ti un poco cuando en algún momento decidiste, no sé, interiormente ser escritor? No, fíjate, ahora que lo pienso, no, fui más iluminado. O sea, nunca me imaginé que había que salir como ir a Lota a buscar temas. Que yo nunca iba a poder escribir sobre Calama, porque yo no era de Calama. De hecho, uno de los primeros problemas que yo tuve con Donoso era que Donoso le parecía que mi material era poco literario. Ahí tuve una famosa pelea de Dostoyevsky y Bukowski. Pero por favor, qué absurdo eso. Es que yo creo que estaba en un mal periodo, yo creo que fue como el 84. Yo estuve en 2 talleres de Donoso. Uno duré como 4 meses y me echó, me expulsó. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama Bukowski versus Dostoyevsky. Y un día él se empezó a decirme, ¿qué opino yo de Dostoyevsky? Y le digo, yo la verdad es que yo no lo he leído. Entonces me dijo, entró en sulfuró. ¿Cómo un escritor o un aspirante a escritor no ha leído Dostoyevsky? Oye, y yo le contesté, como un escritor contemporáneo... No ha leído Bukowski. A Bukowski, exactamente. A ver, y ahora... Pero yo nunca imaginé, Cristian, que yo tenía que buscar historias lejanas de mí. Yo siempre sentía que las historias iban a estar cerca de mí. Y eso lo aprendí de Donoso, porque Donoso me pidió un ejercicio de una casa. Y todo el mundo escribió casas como en Puerto Varas, lloviendo, con zinc. Y en yo la Araucanía, claro, y yo escribí la historia de regar el pasto, unos riegos automáticos de pasto en California. Y a Donoso le parecía que yo ahí hay muchos escritores en Estados Unidos. Está John Cheever. Eso te iba a hablar, ahí va a llegar. Ahí hay muchos escritores que han contado como alguien riega el pasto en un condominio. O nada en una piscina. La nada, los espacios vacíos que te gustan a ti, claro. los no lugares. Entonces ahí tuve la primera pelea con Donoso y yo sentí que yo tenía la razón, quizás. Me costó, obviamente, procesarlo. Pero él pensaba que alguien que se hubiera criado en una casa más, en un condominio, en un suburbio, no era escritor. Y yo no estoy de acuerdo. En el aeropuerto, en el prólogo y en el libro mismo, tú revelas tu pasión por esos no lugares, ¿no es cierto? Entre ellos los aeropuertos, ¿no? Y ahí tú dices que un cuento de John Cheever, que es alucinante. Que es alucinante. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. ¿Se llama Reunión el cuento? ¿Cómo se llama? Reunión. A ver, recuérdanos un poco ese cuento primero. Y háblame de John Cheever, tu relación con la obra de John Cheever. Era un escritor raro que escribía básicamente para ganar dinero también. Escribía cuentos cortos y un poco para su target, para el target como de clase media, blanca en esa época, en el New Yorker. Entonces escribía cuentos más bien breves y que curiosamente recién a los 60 o 70 años reunieron todos esos cuentos y salió el famoso libro Los cuentos de John Cheever y se vio que era más que un picoteo, sino que tenía una obra inmensa de 300 páginas y estos cuentos era quizás la gran novela suburbana norteamericana. Y uno de estos cuentos se llama Reunión, es la historia de un chico que estudia como en New Haven, en Connecticut, sale de un colegio privado y se va a ir a la universidad. Y está obligado a pasar por Nueva York, a tomar el tren, a cambiar de trenes. Creo que va a ir a estudiar como al medio oeste. Y va a tener 2 horas. Y se contacta con su padre y el padre se juntan en la Grand Central Station y se vuelve toda una locura en pelearse con los mozos y a ir buscando el restaurante o el café que él quiere. En todos los cafés está frío, que él pide un sándwich de pepino y está mal hecho. Y el papá se dedica 100% a evitar al hijo, a no hablar nada personal y a solo pelear con los mozos. Hasta que llega el momento en que el tren sale y sale el tren. Y la última frase es, y esa fue la última vez que lo vi en mi vida. Que es alucinante. O sea, fue estas 2 horas... Desolador. Sí. Y fueron estas 2 horas que solo el papá inventó peleas con los mozos, digamos, para... y un día empecé, y eso yo lo daba en la zona de contacto cuando yo fui profesor en el taller, y siempre me gustó el cuento y eran temas que me interesaban, padre e hijo, yo no sabía hacer un no lugar, por la idea de estar en tránsito, y de repente pensé, acá la estación central no me resulta, alguien va a cambiar la estación un tren Mapocho, ¿no? Claro, por un tren a Viña, no hay trenes a Viña ya.
estaciones de bus y de repente dije yo, ¿qué pasaría si alguien volara? Turbus. Claro. Terminal Turbus Sí, podría puede haber ser, sido. sí. Sí. A lo mejor hay que hacer una nueva Sí. versión. Aeropuerto. Claro, entonces dije, ¿qué pasaría si un chico volara desde el sur y tuviera que esperar un rato en el aeropuerto para tomar un avión más grande al extranjero? Porque efectivamente todavía los aviones grandes salen de Santiago. Desde el punto de vista literario y de la manera de escribir, ¿qué te sirvió de John Cheever? Porque tú dices que de alguna manera reescribiste el cuento. O sea, siempre uno reescribe, ¿no es cierto? A partir de otros cuentos. O remix, como digo yo. Un remix, claro. ¿Qué te sirvió de John Cheever, de su manera de escribir, de su estilo? ¿Qué te sirve a ti Bueno, como eso, narrador? la idea de que los escenarios que están en la ciudad, en el momento en que tú vives en esa ciudad, ¿no? O sea, a él le tocó los años 50, son totalmente válidos. Que la relación padre-hijo, por así decirlo, siempre va a ser universal y se cambia la estética, ¿no? Pero lo bonito que tiene ese libro es que en el fondo el hijo es el que quiere conectar y generalmente en el cliché como que el padre es el que quiere conectar y el hijo no. Aquí el padre el que no quiere porque no puede, no sabe cómo conectar y prefiere gastar esas 2 horas peleando con los mozos. Y porque yo me identifico con el cuento, yo creo que no hay que analizarlo mucho más. Entonces, como un cuento que a mí me tocó, me di cuenta que había algo para poder hacer el día de mañana y curiosamente Aeropuerto... ¿Te tocó en tu relación con tu padre? Sí, que ahora tengo una bastante buena relación, digamos. Pero en su momento me parecía que el padre era un súper tema. Hoy no me parece un tema tan fascinante. Y es un gran tema de la literatura. Pero es un gran tema de la literatura y del cine, porque hay emociones, hay generaciones, hay mil cosas. Tus personajes son personajes que quieren o no pueden conectar, ¿no es cierto? El gran tema es la conexión y desconexión. Eso, ahí te metes tú a indagar. Eso es lo que te interesa buscar. Sí. Bueno, Forrester lo dijo, only connect. O sea, si los personajes pueden conectar... y también cuando no conectan. Sí. Convertir eso en materia de literatura. Sí, yo creo que eso es. Ahora, yo creo que a la larga, hablando de hipócrita lector, lo que yo creo que Forster realmente quiere decir, cuando dice only connect, es only connect con el lector. Porque los personajes, efectivamente, como dices tú, pueden no conectar. Pero es clave que un libro conecte o una película conecte con el que lee. Porque un libro que no conecte creo que no hace bien su pega. Y ahí donde yo soy más, no sé cuál es la palabra. Y aquí van a haber lectores. Los libros tienen que conectar. Claro, y aquí van a haber distintos lectores. Los lectores que ya crecieron un poco, que eran lectores tuyos jóvenes, ahora son padres, que van a conectar de una manera fuerte. Sí, un amigo mío que lo leyó me dijo, fuerte, ¿no? Me pareció inquietante. Me dijo, qué horror que mi hijo, me quedan 4 años más para que... Por lo menos inquietante. Y la conexión del hijo. O sea, son distintos lectores interesantes en la novela. Bueno, es una cosa extraña que me ha pasado y ahora con las reediciones, que uno dice, este libro salió hace 15 años, hace 10, y uno dice la semana pasada. Pero claro, había lectores que tenían 3 años, o 4, o 5, que no existían. Pero ahora esa gente tiene 20 y son lectores ávidos. Y cada vez hay más gente joven que está leyendo porque también hoy yo me doy cuenta que leer es una especie de desconexión al mundo digital. Y por eso los libros, curiosamente, están creciendo, algo que yo no lo esperaba. Se está editando más libros que nunca. Sí, y también se están leyendo algunos de ellos. El tema es que se están leyendo, eso es lo importante. ¿Qué yo crees diría tú? Que algunos sí, no todos. ¿Tú sientes que tu libro está, por ejemplo, que tienes nuevos lectores? Sí. Ya. Y también me doy cuenta con mi alumno que leen otros libros, que leen libros que eran considerados Z en mi época. Por ejemplo, libro que hasta tú considerarías Z a lo mejor. ¿Te acuerdas cuando murió Bolaño y mucha gente se reía porque una chica dijo que había muerto Roberto? Sí, Roberto Bolaños. Bueno, me doy cuenta que en la escuela de UDP no todos mis alumnos saben quién es Bolaño. Sí, todos conocen quién es Roberto Chespirito. Y se leen libros que yo reconozco que yo no leo. O sea, Saga de Vampiro, Juego de Tronos, mucho japonés ahora. Sí, mucho vampiro. Gótico, ¿no? Todo lo gótico. Entonces, incluso a mí, yo mismo como profesor he tenido que darme cuenta que yo ahora me he vuelto más conservador. Ahora tú estás al otro lado, güey. No, yo no estoy tan al otro lado. Ya. Pero sí es lindo pensar que Stephen King ahora es canónico. Eso es cierto. Y antes, cuando yo leía Stephen King, me escupían en la calle. Era subliteratura. Era subliteratura. Y hoy King es considerado el Dickens. Estaba pensando... Y Mariana Enrique, por ejemplo. ¿Conocen el fenómeno de Mariana Enrique? Mariana Enrique en Mariana Argentina. Enrique hubiera sido la loca de la fiesta, digamos. Todos estos escritores norteamericanos como John Cheever, que escriben de no lugares, etcétera, que tienen una manera de contar tan distinta a los narradores latinoamericanos más conocidos,
tal vez vienen de la línea de Chekhov. Es probable que de ahí venga. Sí. Entonces, ahí hay un ruso que yo creo que con el que puedes conectar tú más que No, yo he Dostoyevsky. conectado y he visto las obras. Sí, yo sé, por eso te pregunto, claro. Y Chekhov, sí, tienes razón. Chekhov es alguien que podría estar en un mall, Tío Vania, podría ocurrir Absolutamente. en Viña, ¿no? La Gaviota, de fondo, son un grupo de teatro, sí. No, Chekhov me parece que es el primero de ese mundo. ¿Y te ha interesado? Me interesa, sí. Y básicamente también está muy interesado en no conectar y en las pequeñas... Claro, no intenta ser épica, Chekhov. Su época más bien es como cómo no poder... cómo plantar qué vamos a hacer con el cerezo. No es cómo vamos a hacer una revolución. No intenta, creo que nunca intentó, a lo mejor me puedo equivocar, hacerse cargo de toda Rusia, ¿no? Más bien era sus personajes. Yo creo que es muy importante... O a mí nunca me interesó tratar de retratar a todo Chile. Yo nunca esperé que mis libros tenían que representarlo a todos. Alberto, no podemos dejar fuera a Mario Vargas Llosa. Hablamos de Puig, hablamos de García Márquez. Mario Vargas Llosa, tu relación con Mario Vargas Llosa como lector, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro que leíste de él? A mí me pareció que Vargas Llosa era el gran chico teenager de la literatura. Yo lo leí antes de que supiera que era tan famoso. Y supiera todas las cosas que sabemos de él. Pero me pareció que era el único tipo de la cuadra, por así decirlo, que escribía en español, que usaba como jeans. Sobre todo con 3 o 4 libros, que es Conversación en la Catedral, que son un estudiante de periodismo. Después La ciudad de los perros, que es sobre un colegio atroz. Después Los cachorros, que me parece una obra maestra, que es sobre la gran novela latinoamericana experimental sobre ser distinto, sobre ser un otro, sobre ser un freak. En este caso, Pichulita Cuéllar, que uno lo puede... Cualquier persona que se siente distinta puede conectar con él. Y después La tía Julia el escribior, que es como... estudio periodismo, soy amigo de unos psicópatas que hacen radioteatro y me casé con mi tía, que eso podía ser literatura. Entonces, sobre todo esos 4 libros o esa saga... Y me pareció que era muy masculino, que le interesaban mucho los hombres. A mí se me pareció como que Vargas Llosa era como el primer escritor gay latinoamericano. Todo su mundo es masculino. Y si no hay literalmente sexo, aunque hay harta vibra, las mujeres no existen. Es como una sociedad de hombres. Por eso me interesa tanto los soldados. Sí, claro, totalmente. Y las mujeres que siempre hay muy pocas mujeres, excepto la tía Julia, y muchas son prostitutas. O sea, en ese sentido... Yo creo que Vargas Llosa no tenía un mundo tan grande y en muchas cosas se equivocó. Pero el mundo que le interesaba y que lo conocía era el mundo con la amistad, la rivalidad, los colegios. La conversación en la catedral al final son puros hombres casi, ¿no? Claro. ¿Y cómo se podía hacer una novela como sobre Chile, sobre Perú, sobre la dictadura incluso, pero de otro ángulo, ¿no? Bueno, él también fue una suerte exiliado dentro de Perú, que se movió, fue trasplantado por su familia, como tú un poco, ¿no? Y llega... Bueno, y la historia del padre de él es alucinante, ¿no? Sí, la historia que está contada en El pez en el agua. En la primera ese libro hay que releerlo, Vargas Llosa, que me parece a mí un gran libro. Sí, un libro que no se quiso leer porque se decía que eran sus memorias políticas, pero realmente es como... Básicamente se entiende de dónde surge el trauma y la locura de Vargas Llosa. Que eso, que básicamente él nació sin padre, el padre estaba muerto y en el cielo. Él le rezaba a ese padre. Claro, y de repente le dice, vamos a ir a ver a tu padre. No solo estaba muerto, le rezaba y un día le dice que resucitó. Y que lo estaba esperando en la esquina. De nuevo el padre. De nuevo el padre. ¿Y qué pasó con Vargas Llosa después? En la evolución de su literatura, de sus novelas. ¿Leíste la última novela? Sí, leí 5 esquinas. Bueno, yo lo entrevisté varias veces, yo era bien fan. Reconozco que a mí me parece que algo que yo espero que no me pase a mí. Creo que gastó mucha energía en política, gastó mucha energía en reuniones. Creo que si bien es un estupendo libro, La guerra al fin del mundo, creo que se inició algo que yo creo que fue incorrecto para mi gusto. Indagar en el tema de la utopía en Latinoamérica. Claro, o sea, como sobre todo saliendo del Perú, o saliendo de todo aquello que no tenía que... A mí me parece que era su propio mundo, lo más auténtico de él. A mí me parece que todos los libros ligados a su mundo son mucho mejores que Brasil, que República Dominicana. O sea, no sé, incluso Historia Maita, que a mí me parece que es un libro increíble. Pero quizá... Mejor que La guerra al fin del mundo. Mucho mejor, para mi gusto. Sí. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado de hacer novelas históricas. Yo creo que
La Casa Verde o todo lo que él hizo personal era mucho mejor que lo no personal. Habla de tu aldea y serás universal. Exacto. Es decir, sí. a lo mejor ese sería el consejo, ¿no? Ahora, claro, obviamente La Guerra al Fin del Mundo, Brasil, es una novela estupenda, pero no tiene tanta verdad escondida o secreta como las novelas más personales. Bueno, es evidente que Tinta Roja dialoga con La tía Julia, sobre todo. la tía Julia escribió. También directamente con la conversación en la catedral y con todo ese mundo, ¿no? Sí. Hay una conversación ahí interesante entre esos dos libros. Y además que terminó siendo una película filmada por un peruano, ¿no? Y el protagonista, que en mi novela se llama Alfonso, y le dicen pendejo. En la película le dicen Varguitas. Le dicen Varguita. Sí, claro. porque le dicen, tú quieres ser escritor. Entonces ya en Perú la idea de un chico joven que quiere ser escritor es un Varguitas. También armó como un estereotipo, ¿no? Como la idea del chico que estudia que está en un diario, en una crónica, y quiere ser escritor, o que tiene sueños más grandes. Para muchos ya es una especie de Varguita. Armó una especie de personaje. Y bueno, convertir el periodismo en materia literaria, cruzar ese mundo tan literario que es el mundo del periodismo, ¿no? Tan fascinante. Bueno, yo sentí que era lo peor que me había pasado, Tinta Roja. O sea, cuando me tocó la experiencia de estar en las últimas noticias por error y cubrir el periodismo policial, yo sentí en su momento, no sabía que iba a ser un libro, pero claramente yo me di cuenta que aprendí muchísimo en ese verano, digamos. Si uno piensa que García Márquez partió como periodista Todos, en casi Cartagena todos. de Sí, India, sí. Vargas Llosa partió como periodista, tú partiste como periodista, y etcétera, ¿no? Sí. O sea... Y lo que sí aprendí yo en la última noticia, y eso está en Tinta Roja, que el editor, que yo era alguien... Bueno, la última noticia se jactaba que no tenían críticos literarios, ni críticos de cine, como que no había nada de cultura. Era como en este diario no entra, no es como el Mercurio. Pero sí a mí me enseñaron que todo lo que yo escribía se iba a leer al día siguiente. Eso tenía que ser entendible. Tenías que narrar bien. Había que narrar bien porque Claro. había gente que no tenían... Es una escuela, ¿eh? Claro, porque Para no, narrar. me decían aquí no hay gente con doctorado. Hablan todo así. Sí. Como aquí, el carnicero te va a leer mañana y te tiene que entender. Y tenés que narrarlo bien. Y ojalá picar la cebolla fina. Bueno, Dante decía que quería que su libro fuera leído y entendido hasta por la lavandera. Eso decía Dante. Alberto, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Cuáles son los libros que te vuelan la cabeza ahora, en los últimos años, que te han... Como lector, pero también como escritor, que te sirvió como fermento, que te han pasado cosas con esos libros? Hagamos una breve reseña de cuáles son los libros, novelas, cuentos. ¿Poesía lees tú? ¿Te No gusta mucho. No mucho. No creas. Sí, Mariano Blatt. Mariano Blatt, ¿ya? Mariano Blatt. Cuéntanos un poco de él, para quien no Mariano lo Blatt conozca. es argentino, tiene una editorial, se llama Blatt y Ríos, que publica como lo periférico. Y eso hace poesía como de mails, de chats, de lo totalmente cotidiano, una poesía que uno... bueno, ahora estoy leyendo el libro que estoy terminando yo, el epígrafe va a ser de Rodrigo Lira. Ese poeta te interesó, poeta pop. Poema pop y poema maldito. Ajá. Ahora estamos reeditando un libro mío en Argentina por Vansalva de Gustavo Escanlar, que fue un escritor uruguayo maldito, que también no era poeta exactamente, pero usaba como el collage o mezclaba. Que estoy leyendo. Yo leo también de manera, no sé si, lo contrario, hipócrita. Leo bastante lo que me conviene para el libro que estoy haciendo. ¿Me explico? De manera oportunista. Oportunista, eso sería. Sí, ¿Ya? sí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que lees de manera oportunista? A ver, ¿qué has leído de manera oportunista? A ver, uno debería anotar, venir con una libreta. No, pero hubo un recuerdo tampoco. A ver, por ejemplo, te puedo contar lo que tengo en la pieza o en la casa. Estoy leyendo la biografía, que no es tan buena a nivel del literario, pero un mundo que yo me tocó vivir desde lejos. La biografía del editor de Vanity Fair, en que cuenta cómo eran las revistas. Entonces, hubo un momento, sobre todo en los 80, 90 y 2000, en que las revistas era lo más importante que había en el mundo. Qué nostalgia. Hoy día ya no Claro, hay revistas y que se llama, tocar. Pucha. algo que se llama como As Good As It Gets, algo así se llama. Algo ¿Ya? así como, era un momento en que estar a cargo de una revista era poder controlar el mundo un poco, como pautearlo. Después estoy leyendo un libro de una mujer que ganó el Pulitzer, es de origen asiática, creo que es trans,
que es una gran, no sé si gran, pero muy inteligente, que se llama Authority, Autoridad, que es una gran crítica literaria, ¿Ya? de cine y de tele, pero más sobre todo de literatura, que le interesa mucho reventar las novelas que han tenido cierta... Ella cree que la mayoría de la gente es muy hipócrita y que la gente habla en privado lo que no habla en público. ¿Ya? Entonces que la mayoría de los críticos también caen en eso. Y celebran las novelas que no consideran exacto. que en privado consideran que no son se va tan buenas. analizando y también se llama autoridad y ella va explicando qué autoridad tiene un crítico, ¿no? Ahora, y también la idea como que ahora no hay críticos y si es importante que hayan críticos o no. Bueno, a ti un crítico te destruyó, pero esa estaba recién partiendo, Sí. pero ese comienzo fue, si uno no piensa en la distancia, fue bueno. Fue bueno, totalmente te templó, bueno. te transformó. Sí. Porque lo que no te mata te hace más fuerte, como dice Nietzsche, ¿no? Eso claro, pasó. porque él en ese momento tenía tribuna también. Sí. La crítica de Ignacio Valente, ¿no? Claro, que era tan exagerada que provocó un cierto morbo. Entonces decía, ¿será tan así? Y eso provocó... Hoy, claro, ningún crítico creo que tiene esa capacidad de destrozar un libro o de catapultar un libro, que es más importante. Alberto, te quiero agradecer todo este tiempo No, feliz. que no, me has regalado, nos gustazo. has regalado a todos los hipócritas lectores en esta conversación tan interesante sobre tus lecturas, tus libros, tu mirada de la literatura latinoamericana, etcétera. Alberto Fuguet, que acaba de publicar esta nueva novela, Me parece. novelísima novela, Aeropuertos, una novela de no lugares editado por Tusquets. Una novela que me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. Me A mí encariñé también con me los gusta. personajes Esa es la idea. y me ha acompañado por no lugares, que Por tengo que no viajar lugares. mucho ahora leyéndola. Bueno, no lugares, yo me parece que ya son lugares, ¿o no? Sí, ya a esta altura son lugares. Para mí son lugares, Sí. por lo menos. Y además lo que yo siempre me he reclamado con la teoría de Marc Augé, que dice que había una idea como que... Marc Augé, el filósofo en que los francés. no lugares de alguna manera circulan o gente. Y eso me parece que ya son palabras fuertes. Circula, yo ¿no? puedo Gente, claro. aceptar que haya no lugares, pero lo que no acepto es que haya no gente. O sea, como siento como que... Los hombres huecos de Eliot, Claro, eso, como los que hombres la gente vacíos. que va al mall Ajá. o que va a los aeropuertos, gente como de segunda. Pero si tú estás en un aeropuerto, tú vas a estar con tus propios dolores, tus propios pensamientos, y tú hasta puedes estar leyendo cosas muy importantes. Yo antes miraba también con mucho desprecio los malls, pero los malls son lugares donde uno puede encontrarse con sorpresa. Se encuentra con personajes ahí. Sí, y tú hay también material. te puedes juntar con alguien. Desde luego. Es una alternativa. Y tú llevas tus lugares. O sea, creo que tú es lo que haces tú, que el lugar tenga espesor o no. O sea, no porque tú vas a un lugar que tenga una casa colonial, necesariamente esa interacción va a ser importante. Bueno, Alberto Fuguet, un escritor que ha convertido lo que no era literatura, según los cánones o los profesores de literatura, podía y debía ser literatura, y que también ha convertido los no lugares en espacios literarios. Muchas gracias, Alberto. A ti, Cristian, un gustazo. Y nosotros, ustedes, queridos hipócritas lectores, pueden buscar los capítulos anteriores de Tu Hipócrita Lector yendo a la página de pauta.cl o a Spotify. Y recuerden que los días viernes a las 8 se estrena en la Radio Pauta el capítulo nuevo. Y luego lo pueden buscar tanto en Spotify como en pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.